Si me alcanza el tiempo, que yo espero que sí, porque en realidad a mí no me gusta dilatar mucho. Pero en estos tiempos se ha estado hablando mucho acerca de la limonada y el jugo de caña, conocido vulgarmente en Cuba como guarapo, jugo de caña, que no es solo de Cuba, el guarapo. Y no son bebidas que no son nada subrayables. Son refrescantes, sí. Son populares, sí, porque el, el jugo el zumo de limón en un vaso de agua y una poca de azúcar, y si ojalá con algunos hielos, pues eh, reconforta. Igual pasa con el jugo de caña. Pero lo que yo quiero hablar es lo que yo sé. Aquí no hay otra jugada. Lo que yo sé es que de buenas intenciones está lleno el mundo. Entonces, de pronto, me imagino que van a comenzar a vender limonadas y jugo de cañas. Donde está el problema es que en los gobiernos y países que no tienen huellas o que no están al tanto de su historia, porque además en Cuba es imposible, porque es que cambia a una velocidad, lo que dije ayer no es lo que dije hoy, pero no lo dicen así, sencillamente miran la cara y cambian el tema para otra pizarra. Y lo que no estaba tú atento, no te lo vas a llevar. Entonces, yo la pregunta que me hago es, ¿dónde van a vender esos productos? Al principio, en los años 76, y a iniciativa del omnipotente, el que lo hacía todo, se lo hacía todo, inventó el Instituto Nacional de el Instituto Nacional de la industria turística. Instituto Nacional de la Industria Turística, de su sigla INIT. Ok. Ese sería el encargado del tema de lo que sería la industria para los turistas. Pero se le fue un resbalón ahí y dijeron, no, vamos a poner también establecimientos para el pueblo. Y así fue. Comenzaron a poner cafeterías, eh, mini cafeterías, lugares a nivel nacional y en todas las provincias y en todos los municipios, en todas partes, a vender y ahí ofrecían refrescos, ofrecían sí, algún sandwichito, alguna medianoche, algún dulcecito, pero donde viene el problema es en que al ADN del cubano se ha añadido, vamos a decirle, una nueva cualidad, que es robar. Pero no es un robar, es robar obligado, porque Cuba es un país que no tiene atención para la población, las necesidades que genera una población. Vamos a decir, por ejemplo, las ferreterías, donde se proporcionaban antes cualquier renglón que necesitaban para las casas, para su reparación. Uno mismo iba en esas casas Bilbao, en esas casas Feito y Cabezón, un montón de ferreterías de todo tipo. Pero como en Cuba no hay ferretería, hay que robar donde la gente trabaja.
Y si tú necesitabas reparar un par de zapatos, tú tenías que llevarte el pegamento para tu casa, del trabajo tuyo. Y para reparar cualquier cosa del trabajo, los clavos, los tornillos, el cemento, lo que fuera. Entonces, en esos INI surgieron los llamados macetas. Los macetas surgieron de los administradores de estas empresas, que son gente maceta, quiere decir que tienen una cantidad de dinero tremenda, producto de la adquisición ilícita. ¿Cómo funcionaba eso? De esta manera. Llegaban los suministros, traían los productos para ofertar, y para el ejemplo, ya la cola estaba hecha afuera, y daban la venta de la mercancía, vamos a decir, de 9 a 12. Y a las 12 ya no se acabó. No hay más nada, no hay más nada. Se acabó. Ahí la cola se quedaba todo el mundo. ¡Ah! Porque es que se acababa. Se acababa mentira. Ahora quedaba de atrás la parte buena, que es donde el administrador agarraba todo eso, y eso salía para los distintos ramales de otros bizneros que eran proveedores para particularmente para fiesta, cumpleaños, cualquier cosa, 1000 cosas. Y así ocurría en estos cines, en las pizzerías. Recuerdo que en Cuba había una muy buena que se llamaba Fruticuba. Esos Fruticuba ofrecían, ¿qué cosas ofrecían? Ofrecían frutas, jugos de frutas, y las personas hacían sus filas y agarraban sus frutas, sus jugos de frutas, pero el mismo puesto. Se acabó. Algún que otro audaz. Había uno en General Lee, en que algún audaz de la fila entró por detrás y vio que había productos, y le replicó al administrador: pero ¿cómo que se acabó? Si mira, oiga, eso está ahí porque acaba de llegar, eso hay que cuantificarlo todavía. Eso no se puede poner a la venta hasta que no se pese el cuento. Y ese administrador se quedaba con eso y después distribuía a sus secuaces. Eso lo vendía a un precio superior. De manera que al cerrar él tenía dinero suficiente para ponerlo en la caja, y estaba cuadrado por cualquier visita de cualquier inspector. No había falla, no había falta. Eso es lo que estoy explicando ahora. Porque a él le sobraba dinero, pero eso salía, después se vendía al doble y más. Y así era la cadena. Y así ocurrió en en las pizzerías, ocurría en los INIT que he mencionado, en los hospitales se roba. Los hospitales tienen cocinas, recuerden, y en las cocinas de los hospitales llevan los productos y se roban los productos o los adulteran. Y hablando de adulteración, yo conocí un cuento de un individuo que llegó aquí y explicó cómo hizo dinero. Él era administrador de un asilo para ancianos. Cada cierto tiempo él recibía cierta cantidad de galones de leche para los ancianos. Él dice que él quitaba la mitad de la leche y la adulteraba con agua. Esa otra leche que él había sacado la vendía y con eso hizo plata. Así es la cantidad de gente en Cuba que tiene un montón de plata. Y ustedes lo han visto, como cuando llegan aquí enseguida tienen un Corolla, tienen un carro, tienen plata. Y lo mismo pasan hacia Estados Unidos, y salen por lugares inaccesibles, donde hay que ser Hemingway para pasar por esos lugares. Y pasan comprando a las personas. Y llegan aquí y siguen bien. Entonces yo le pregunto, como dije al principio, de buena fe está llena la vida.
cómo va a vender ese y dónde ese producto. Ese es el gran problema. Y esto que estoy diciendo yo, debiera decirlo alguien ahí en la asamblea. Esos cómplices son los peores cómplices porque no resuelven nada y son ellos son los autores intelectuales de que esto se mantenga como se mantiene. Ahí ustedes ven los videos que todos parecen niños de primer día en el colegio, cabizbajo escribiendo. ¿Escribiendo qué? Mientras habla el presidente. ¿Escribiendo qué cosas? Y muchos de ellos escriben caballo con K, para que lo sepa. Muchos de ellos escriben caballo con K. No hay ninguno de ellos ¿por qué tengo que decirlo yo? Sí. ¿Por qué ninguno de ellos, señor presidente? Eso es inherente a tu cargo. No tienes que tener pena ni miedo. Ese es tu cargo. Tipo Jehová. Tú no tienes que tener vergüenza de eso. Tú tienes que decir, señor presidente, pero nosotros, como dije antes, no hay huellas, no se recuerdan las cosas. Tuvimos todo eso y no dio resultado. Y todo quedó desmembrado. Se crearon una serie de administraciones que era para dirigir las cafeterías, las pizzerías, las heladerías, establecimientos menores de servicios, empresas a distintos niveles, de acuerdo a las categorías de servicio. Se burocratizó de manera innecesaria toda esa función. Lo que antes se hacía por familia o por una persona con su gente y sus empleados. Era un monstruo de cosas. Había una cafetería famosa en Santa Catalina y Primelle llamada La Word, W-A-R-D, Word. Eso ofrecía helados y alguna que otra pastelería. Ahí pasó lo mismo. Hasta cierto tiempo no se acabó, como he explicado anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Que el dueño de eso se aburguesó. Tenía 2 carros. Uno con un televisor. Uno de los carros tenía televisión en Cuba. Cuba hubiera podido tener cosas tremendas hoy día. Pero en estos tiempos nadie puede tener 2 carros. Tener uno y con televisor. Pero ese no es el tema. El tema es que se hizo un serial policíaco. Y le pusieron al caso, ojo, presten atención. Yo no estoy diciendo nada. Pollo tropical. Al caso. Pollo tropical. Salían las patrullas. A la sirena. Y el caso del tipo. El tipo, a las 12 del mediodía, aproximadamente en hora de almuerzo, llegaba a una casa que él compró en mal estado y le empezó a hacer de concreto. Quiero decir, de ladrillos, bloques, etcétera, etcétera. Ahí tenía los empleados trabajando. Y llegaba con una bandeja de pollos para los empleados. Él vivía en una cuadra, no vivía en una finca. Al descaro ahí, a la cara. Todos los administradores de Cuba tenían carro. Todos. Carro americano. Pero bien portado. Entonces, la pregunta que yo dejo en el aire ahora es, porque ya va a llegar esto a los 15 minutos. Y es mucho. La idea es singular, no es nada. Pero ¿con quién lo vas a vender? Si el ADN de los cubanos es de ladrón. Y aquí vienen de ladrones, pero aquí es donde a ellos se les cae la corbata. Que estén mejor cada día.